Muy bien. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Doctor, se escucha perfecto. Juan Manuel te habla. Juan Manuel, ¿qué tal? Bueno, estoy estrenando aparato de comunicación, así que tenía temor de que no saliera bien. De hecho, mira, me estoy viendo en la pantalla. Y de video también, Daniel, ¿no? El video es mejor incluso. Sí, impresionante la nitidez que tiene ahora. Mirá, una Sí. pequeña inversión. Parece como un Photoshop el que tenés ahora. Bueno, se nota más la vejez. Te mando un abrazo, Daniel. Hasta luego. Otro para vos. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bien, soy el anfitrión ahora. Bueno, sin solución de continuidad, me voy a lanzar al tema de hoy. Hoy es miércoles. Supongo que ya habrán tenido una clase introductoria y ya también el día de ayer un desarrollo respecto de las cuestiones nucleares que hacen a la concurrencia de personas en el delito. Es decir, ustedes deben haber visto los fenómenos más importantes, que son los de la autoría, los de la coautoría, las formas de autoría mediata, y queda para hoy ver las cuestiones atinentes a la participación. Bien, para que tengan en consideración, si bien las cuestiones de autoría en el manual se presentan de modo relativamente complejo para lo que es la doctrina tradicional, en función del modo en que encara la temática Zaffaroni en el manual, poniendo eje en los conceptos de ejecutores, determinadores y cómplices. En lo que tiene que ver con la participación, en las formas de instigación y de complicidad, no hay mayores diferencias entre el manual y el resto de la doctrina. Y lo vamos a ver porque yo voy a ir salteando en cuanto a la terminología y a las coincidencias incluso entre lo que es el manual de Esteban Righi o el manual de Esteban Righi y el presidente Alberto Fernández y el manual de Zaffaroni, Alaquia y Slocar, el SAS que solemos poner. Bueno, el punto de partida es el concepto de participación. Para Righi, existe participación criminal cuando un sujeto sin dominio del hecho realiza una acción dolosa con la que contribuye al hecho punible realizado por el autor. Para Zaffaroni, la participación es el delito doloso ajeno, el delito doloso cometido por vía de un injusto doloso ajeno, consistente en un aporte al mismo, hecho en la forma de instigación o de complicidad. El consenso básico en estas dos definiciones es que se trata de un delito doloso. Es un supuesto de extensión de la tipicidad que alcanza a quien no es autor,
es de naturaleza accesoria al hecho principal, consiste en un aporte al mismo. Ese aporte tiene que ser doloso y en el hecho doloso. Significa también, la naturaleza accesoria, es que como accede al hecho principal, solo es punible cuando éste ha tenido comienzo de ejecución. Y se le aplica la aminorante de la tentativa, del artículo 44, la penalidad de la tentativa, cuando el hecho principal ha quedado en grado de conato o de tentativa o ha sido frustrado. Al tratarse de un comportamiento que accede a un hecho ajeno, el fundamento de la punibilidad radica en que se quiere la lesión. El dolo está orientado a la misma producción o de peligro de lesión que la que propicia el autor o el hechor en términos del código, o ejecutor, diría Cerroni también en los términos del código. ¿Cómo tiene que ser el hecho principal para que pueda ser alcanzado para el partícipe? Típico y antijurídico, es decir, tiene que configurar un injusto. Esto porque existen distintas posiciones que aluden a la accesoriedad. Hay quienes entienden que basta con que el hecho principal sea típico para que sea punible la conducta del partícipe. Esta es la accesoriedad mínima. La accesoriedad limitada, que es la que rige en nuestro sistema vigente, que exige que el hecho principal sea típico y antijurídico. Una tercera posición que se llama teoría de la accesoriedad extrema, que requiere culpabilidad en cabeza del autor principal. Y una última posición que se llama de hiperaccesoriedad, que requiere también que el comportamiento sea punible. Es decir, que exige, facilita que se transmitan a los partícipes las condiciones personales del sujeto activo vinculadas a la culpabilidad. El hecho de que nuestro sistema siga la teoría de la accesoriedad limitada, es decir, que requiera que el hecho principal sea típico y antijurídico, revela que la participación en un comportamiento justificado no es punible. Pero si el hecho es típico y antijurídico y el autor sufre alguna circunstancia eximente de culpabilidad, eso no impacta sobre la tipicidad de la participación del cómplice o partícipe. Eso significa accesoriedad limitada. Las modalidades en la definición de Zaffaroni aparecen directamente, hecho en la forma de instigación o de complicidad. La instigación supone persuadir o inducir al sujeto activo para la realización del hecho. Es crear el dolo, la voluntad de realización del hecho principal. En tanto, la complicidad es un aporte
una colaboración o ayuda que se brinda al autor para la realización del hecho. Si bien concurren varias personas, hay tipos penales, como en el duelo o en el matrimonio ilegal, en el que no hay participación. Simplemente hay autoría. Por lo tanto, ahí no juegan las reglas de la participación, como tampoco se aplican a los hechos que están relacionados con los delitos de prensa o los que están relacionados con la impresión de una publicación injuriosa contenida, o sea, quien presta el medio para una publicación injuriosa no es alcanzado por las reglas de la participación. Bueno. Decíamos, la conducta del partícipe solo es típica cuando es dolosa. En el Código Penal argentino, cuando se quiere punir una colaboración imprudente, se lo hace expresamente. Por ejemplo, en el artículo 144, inciso quinto, que reprime al funcionario que por negligencia o imprudencia permite que se lleven a cabo los delitos cometidos en los párrafos, en los artículos anteriores, que están vinculados con la imposición de tormentos o apremios o exacciones. Es decir, que el legislador, en los casos de imprudencia, de participación en un comportamiento imprudente, lo sostiene específicamente, porque hay un dato esencial en el análisis de la participación, cuando afirmamos que el hecho tiene que ser doloso y la intervención del partícipe también dolosa del hecho doloso ajeno, es que no se admite la participación imprudente. No se admite la participación imprudente en un hecho doloso ajeno, ni tampoco la participación en un hecho imprudente ajeno. En todo caso, puede concurrir una conducta imprudente con una dolosa, pero el autor de la imprudencia va a responder dentro de los límites de esa imprudencia. También, cuando decimos que no puede haber participación imprudente en un hecho culposo o imprudente de otro, es porque en realidad, al focalizarse sobre la infracción a un deber objetivo de cuidado, cada uno responde en nuestro sistema por su propia negligencia, imprudencia o temeridad. De modo que esas conductas que concurren simultáneamente a la producción del resultado son consideradas autoría. No hay participación imprudente en hechos imprudentes, ni participación imprudente en hechos dolosos. Bien. La esencia de la participación es el elemento negativo de la ausencia de dominio del hecho que caracteriza al autor, al coautor y al autor mediato. Ustedes ya, sobre la base del dominio del hecho, han podido establecer de qué modo se delimita el concepto de autor. Y en los delitos de dominio, ya sin meternos en la problemática de los delitos de infracción de deber, en los delitos de dominio está claro que el dominio final del hecho es el elemento clave para definir al autor. Bien.
decía, me refería al dominio del hecho, que es la ausencia del dominio del hecho, un elemento estructural de la tipicidad de la participación. La tipicidad objetiva de la participación requiere entonces que el hecho principal sea doloso, típico y antijurídico. Y el aspecto subjetivo de la tipicidad de la participación supone el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, y el dolo consiste en querer ese resultado lesivo típico. Digamos que no hay muchas diferencias en cuanto a lo que afirmamos respecto de la tipicidad, nada más que en vez de descansar sobre los elementos descriptivos del tipo objetivo y conocer ese curso de la causalidad, poder determinar en qué momento, de qué modo, cuándo y en qué extensión, que forma parte de las prerrogativas del autor, aquí lo que se tiene que conocer es justamente, o si se trata de la instigación, el conocimiento de la capacidad de persuasión, la aptitud para esto, es decir, el querer, la creación del dolo, y el querer, la afectación del bien jurídico, aun cuando la representación sea con un dolo eventual en la creación. O sea, se puede instigar, ser cómplice por instigación mediante la creación, o sea, a través de comportamientos que pueden impactar en la psiquis del autor con una representación doloso eventual. En materia de tipicidad subjetiva hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 47 respecto del exceso del autor. Es decir, puede ocurrir que el autor se exceda en lo querido por el partícipe, o que el autor lleve a cabo un comportamiento menos grave para el que el partícipe quiso intervenir. Si el autor se excede, el partícipe solo puede responder por lo querido. Y si hace algo menos el autor principal, el partícipe también va a responder por ese algo menos, porque no se le puede atribuir algo que no existe en el mundo físico, que no se ha concretado, que es uno de los elementos fundamentales que tiene que ver en la atribución de responsabilidad en la participación. Bien. Habíamos dicho que una de las consecuencias de la teoría de la accesoriedad limitada es que relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tienen influencia más que respecto a la persona sobre el que concurre. Por eso decíamos que al partícipe se le puede alcanzar, no obstante que el autor principal sea inculpable. No se me escapa que no hay acuerdos respecto de si el empleo de un sujeto inimputable
para realizar el acto no es comprendido como un supuesto de autoría mediata en algunos casos. Para algunos, el empleo como un instrumento de una persona incapaz de culpabilidad se adecua más a lo que sería la autoría mediata por el dominio de la voluntad, por lo que se le serían aplicables las reglas de justamente la autoría mediata. Bien. Pero lo cierto es que el principio, la regla, es que, establecida en el artículo 48, párrafo primero del Código Penal, es que no alcanzan al partícipe, o sea, a cada uno responde por el grado de culpabilidad. La culpabilidad es un concepto eminentemente personal y graduable, y las circunstancias que pueden eximir, atenuar la culpabilidad, hacen exclusivamente a la persona sobre la que recae. Es decir, quienes se encuentra el autor principal, el autor que está llevando a cabo un hecho en estado de emoción violenta, la culpabilidad disminuida que resulte de esta constatación no va a favorecer al partícipe, que no ha sufrido ninguna perturbación en su ánimo. Bien, entonces, al ser personales, únicamente favorecen a la persona que las sufre, o que las vivencia, que las padece, o a la que le alcanza. No se beneficia el partícipe entonces con ninguna causa disminuyente. ¿Cuáles son las excepciones? El artículo 48, última parte, señala cuáles son estas circunstancias que sí, que son personales, que concurren en el autor y que pueden ser tenidas en consideración para el partícipe. Cuando el partícipe conoce las circunstancias que aumentan la culpabilidad. Por ejemplo, el partícipe que sabe que el homicidio es por odio racial o con promesa remuneratoria, o porque conoce que hay un vínculo con la víctima. Puede formar parte de la misma descripción como un elemento del tipo objetivo, como ocurre en los artículos 80, 3 y 4, cuando hablamos de la promesa remuneratoria o el odio racial. O pueden formar parte también de circunstancias que hacen a una mayor culpabilidad en los términos del artículo 41 del Código Penal y que sean también conocidas por el partícipe. El vínculo personal del autor con la víctima, que no alcanza una circunstancia agravante, pero que está contenida en el artículo 41 del Código Penal. Bien. Hablamos del exceso, entonces, también que se responde en el límite de lo querido como participación. Vamos a lo que se conoce como instigación. A ver, que no está definida en el código. Sí hay una referencia a la instigación en el artículo 209, pero es la instigación a comisión de delito contra la tranquilidad pública y, a diferencia de la instigación de la que nos estamos ocupando,
El artículo 209 se refiere a por la sola instigación, pero tiene un bien jurídico que es la tranquilidad pública, es decir, que tiene que haber una incitación a la comisión de delitos vinculados a las instituciones o personas que pongan realmente en crisis la tranquilidad pública. Es un tipo penal demasiado ambiguo y demasiado abierto, en el que podrían quedar comprendido cualquier comportamiento visible hoy en marchas, por ejemplo, públicas, en las que la exhibición de cadáveres de goma espuma, con algunos rostros en particular, podría perfectamente ser comprendida como un llamado a colgar y a la horca, al linchamiento de algunas personalidades públicas, y bien, no alcanza eso, a mi modo de ver, a poner en peligro la tranquilidad pública y en consecuencia afectar ese bien jurídico. Es una opinión, por supuesto. Yo creo que esos tipos muy, muy amplios tienen que ser analizados con mucho cuidado. Por supuesto que si la instigación fuese clara, precisa, en el sentido de invitar a un ataque concreto a alguna persona o alguna institución, y eso realmente incidiera de un modo efectivo en comportamientos concretos, la tipicidad quedaría completa, o sea, la tipicidad objetiva estaría satisfecha, podríamos decir, y ese tipo penal que es independiente concurriría con la instigación específica general, de la parte general, con el hecho en concreto llevado a cabo por ese autor principal, es decir, se sería autor de la instigación como delito autónomo, pero partícipe por instigación de un delito específico llevado a cabo por alguna de las personas que fue instigada públicamente a la comisión de esos actos. Espero que se haya entendido, no es muy complicado, pero bueno, requiere de alguna pequeña cadena. Muy bien. En cuanto a la ubicación normativa, la última parte del artículo 45 es la que se refiere al instalador, y más allá de la precisión del término, que parece no ser la más adecuada, según coinciden los autores, porque determinar no es lo mismo que persuadir o convencer. El verbo determinar pareciera estar más, comprenderse más o ser más adecuado para la autoría mediata, en cuanto determina, pero determina por error, por manejo de la voluntad, al instrumento. Pero la realidad es que cuando se sancionó el Código Penal en 1921, no existían todas estas disquisiciones lingüísticas o gramaticales, todas estas precisiones de doctrina, y si uno echa mano de lo que quisieron los legisladores cuando se refirieron al determinador del 45, de la última parte del 45, está claro que hicieron referencia al instigador, porque esto es que es el propio autor del Código Penal en el Código Penal comentado por el propio autor del Código Penal. O sea, que desde el punto de vista de lo que se llama la interpretación histórica, la referencia al determinador alude al instigador. Bien. La
el comportamiento esencial del instigador es crear el dolo, crear la voluntad, la decisión de realizar el hecho típico por parte del autor. Se habla de un doble dolo en algunos casos, es decir, el propio comportamiento, pero también la consumación del hecho principal. La persuasión, inducción o determinación tiene que estar dirigida a una persona determinada para un hecho determinado. Hay una problemática relacionada con la instigación que es la que aborda la cuestión del agente provocador. Hay artículos en el blog del titular de la cátedra que merecen ser leídos. Lo que podemos esbozar muy simplemente para tener una idea de esta institución tan conflictiva, tan puesta en duda desde los aspectos de la ética del comportamiento estatal, es que el agente provocador decide a la comisión de un delito. De modo que hay que resolver la cuestión sobre su responsabilidad. Y acá sí que hay puntos de vista bastante distintos. Zaffaroni en realidad no, más allá de la cuestión ética, en términos de análisis, cuando observa que la intervención está dirigida a evitar la continuación de delitos, lo trata, como hemos visto en la primera parte del manual, como un supuesto de estado de necesidad o de coacción directa administrativa, con lo que estaríamos en el ámbito casi en el funcionario público de un cumplimiento de un deber, y si fuese de un particular, en un estado de necesidad. Así que quedaría resuelto de ese modo. En cuanto a la razón de la no, o sea, esa sería la razón de la no punibilidad. Si en realidad no se intenta interrumpir en ningún delito y no hay ningún consentimiento por parte del titular del bien jurídico, tendríamos un comportamiento claramente típico. Así que si hay consentimiento del titular del bien jurídico, como puede llegar a ser en el caso de una mínima privación de la libertad para aparentar una participación en un delito que ya había sido planeado y puesto en ejecución, por supuesto, ¿no? Bueno, en todo caso también podríamos hablar de que ese consentimiento validaría o permitiría declarar la tipicidad de la conducta. Para Rigg, en cambio, la solución es anterior, porque la clave de la... A ver, quizás yo me estoy diciendo cosas porque sé otras y no debo presumir que ustedes las saben. Es un error del docente que sabe algo y que no transmitió todavía. La clave del agente provocador es que no quiere la consumación del hecho. Esa es la esencia del agente provocador. No quiere la lesión del bien jurídico. Quiere que quede en grado de tentativa. Porque ese comienzo de ejecución lo que va a permitir
criminalizar secundariamente ese... no estamos hablando de un hecho, cuando hablamos de un agente provocador, siempre estamos hablando dentro de un marco normativo muy limitado, que es el que nos ofrece, primero fue la ley de estupefacientes y ahora ampliada a una serie de eventos criminales que son empresas criminales, de alta envergadura, o sea, de complejidad criminal. Entonces, no es que vamos a utilizar un agente abierto para cualquier hecho, sino para hechos de suma gravedad, de grave afectación de bienes jurídicos, y cuando no existe otro remedio en las técnicas de investigación y de prevención o de represión del delito que obliguen a echar mano de un instrumento de esta naturaleza. Porque estamos hablando de un agente estatal que comete un delito, que comience la ejecución de un delito. Bien, entonces, ¿qué es lo que sostiene Esteban Righi? Que como la voluntad del funcionario no está dirigida a la lesión bien jurídico, entonces ese es el fundamento de la no punibilidad del comportamiento del agente encubierto. Bien. Vamos a la complicidad propiamente dicha, o mejor dicho, a la participación stricto sensu como forma de complicidad. Hemos visto ya la instigación. Hemos visto, en realidad, concepto de naturaleza jurídica de la participación, las características estructurales que hacen a todas las formas de participación. Luego hemos visto la instigación y ahora vamos a la forma de complicidad como participación primaria y secundaria. Ustedes vieron que el tratamiento de la penalidad para el partícipe primario es la misma que para el autor, en tanto que para la del partícipe secundario se disminuye de 1/3 a la mitad. Sobre cómo concurren las dobles aminorantes o atenuantes, que podríamos decir también, de la amistad y de la complicidad secundaria, vamos a ocuparnos en otro momento. Me parece todavía no vimos. ¿Vieron tentativa? Sí, estuvimos viendo tentativa. Ah, vieron tentativa. Bueno, pero en realidad está bien, pero seguramente todavía, gracias por la respuesta, pero todavía no debemos haber visto, porque forma parte de la última parte de la teoría de la responsabilidad penal, el modo de computar, cómo se toman en cuenta el marco punitivo, como la discusión acerca de cómo se fija del 1/3 a la mitad en la tentativa y cómo se hace cuando el hecho queda en grado de tentativa y a la vez hay una participación secundaria, ¿no? Porque ahí operaría una doble aminorante en el marco legal. Bueno, a ver, vamos a ubicarnos nuevamente. Bien. La complicidad es un aporte que se presta al autor del hecho típico y antijurídico. Tenemos dos formas de participación.
una participación necesaria, que es aquella que significa que el aporte es esencial para la realización del hecho, pero que como no se presta durante la ejecución del mismo, no pueden ser autor. Esto lo hemos visto, esto lo han visto ustedes seguramente ayer o antes de ayer. La esencia del autor, que dijimos es el dominio del hecho, es que ejecutan el mismo. Y quien no lo ejecuta no puede ser autor. Por lo tanto, se puede intervenir antes con un aporte esencial, como quien brinda la información necesaria para acceder al lugar impenetrable, o quien lo organiza. Y también vamos a ver que hay una forma de participación o una complicidad que tiene que ver con el reforzamiento de la decisión por una promesa anterior al hecho que se tiene que cumplir después. Sí. Cuando hablamos de participación primaria o necesaria, el cómplice, en los términos del artículo 45, párrafo primero, segunda hipótesis, presta al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el hecho no habría podido cometerse. Si suprimimos mentalmente ese aporte, el hecho cae. Lo mismo sería lo que ocurre con el autor. La diferencia es que el partícipe no tiene el dominio del hecho. Otra de las notas diferenciales en cuanto a este aporte es lo que veíamos antes durante lo que les decía durante la ejecución. Mientras el coautor funcional actúa durante la etapa de ejecución del delito, el del cómplice es anterior, porque realiza su aporte durante la preparación. En la coautoría funcional, ustedes vieron que hay una distribución de roles, un plan común, una distribución de roles y un aporte ejecutivo durante la ejecución. Las excepciones en esos casos, que son las que de modo complejo trata Zaffaroni con el autor de Determinación, son aquellas en las que, a pesar de brindar un aporte esencial durante la ejecución del hecho, no reúne las condiciones requeridas por el tipo, porque se trata de un delito de propia mano. Por ejemplo, quien presta una colaboración esencial en un acceso carnal violento sosteniendo a la víctima, pero no realiza el verbo, está participando, está prestando durante la ejecución del hecho una colaboración esencial sin la cual la misma probablemente no se hubiera podido llevar a cabo del modo en que se planificó y llevó a cabo, del modo, no digo que no se pueda tener un acceso carnal violento sin alguien que no sostenga a la víctima, porque el autor puede tener un cuchillo y amenazar y llevar a cabo lo mismo, pero de conformidad con el plan trazado. Tengan en cuenta ustedes que no son solo aspectos objetivos, según la teoría del dominio del hecho. Son aspectos objetivos, pero relacionados con el plan concreto del autor. Por eso se llama final objetivo. También.
Bien, entonces decía, en ese delito de propia mano, a pesar de eso, no se puede imputar autoría, sino de propia mano. Perdón, sino participación, al tratarse de un delito de propia mano. Bien, entonces, estos son los cómplices primarios, aquellos que prestan al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el hecho no se habría podido cometer, pero que se diferencian de la coautoría funcional porque carecen del dominio del hecho, porque prestan una colaboración anterior a la ejecución o eventualmente, en realidad nos desplaza al otro supuesto que sería al del reforzamiento psíquico de la complicidad secundaria, así que lo vemos ahora. En la complicidad secundaria es cualquier otro aporte. Aquí generalmente es muy común en la práctica que el campana o el chofer sean considerados cómplices secundarios. También en la actividad que esté relacionada con la venta de estupefacientes al menudeo y el empleo de personas claramente fungibles y sustituibles. Es decir, el hecho no depende. Sí tiene que haber un aporte causal, porque si no, no tiene mayor sentido, y el aporte tiene que prestarse de algún modo. Por eso se habla de un aporte que puede ser por cooperación psíquica, en el sentido de facilitar información, consejos técnicos, información que si bien no, o sea, ni por un lado disuade o persuade o decide al autor, ni tampoco ofrece un material esencial. Simplemente estamos hablando de los consejos o digamos que apoyo espiritual, perfectamente se puede definir de ese modo. Es muy común que lo veamos, es muy común verlo en muchas películas de atracos o de estafas, en las que si no se trata de quien lo financia, sí se trata de un viejo. Las mulas en el caso de narcotráfico, y sí, claro, son clarísimos ejemplos de personas que, si bien realizan el tipo, porque acá tenemos un problema, habría que comprender el fenómeno de la criminalidad, del narcotráfico, y abordarlo de una manera que dogmáticamente con las herramientas que tenemos es muy compleja también, porque es indudable, acá lo que podemos colocarnos generalmente, ¿cuáles son los problemas de las mulas? Es decir, que son fungibles, son sustituibles, pero tienen conocimiento de lo que hacen, tienen conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Sí son fungibles, pero realizan el tipo de modo personal. A lo sumo, lo que podemos hablar es de que hay alguien que los instiga, pero ese instigador generalmente forma parte de una trama más compleja en lo que vamos a tener al autor o al organizador de una empresa criminal. Es decir, se entiende, ¿no? O sea, es muy difícil no podemos hablar de un instigado que no realiza el tipo penal, no, lo realiza. El que lleva la droga en la valija desde La Paz o Santa Cruz de la Sierra a una localidad de Jujuy o de Salta, y luego que llega la transporta en un micro
por más que sea una mula, la está llevando, va a ser imputado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, clarísimo, y va a ser parte de un miembro más de un eslabón de la cadena. Luego vas a tener que ver si esa persona obró en un estado de necesidad, como ocurre en muchos de los supuestos que ha tratado la jurisprudencia. La jurisprudencia española tiene muchos casos en los que aparecen mulas que llevan en su cuerpo droga al aeropuerto, que son detectadas ahí y que en sus relatos dicen que les prometieron una cantidad X de suma de dinero con lo que van a poder llevar a cabo una intervención quirúrgica de extrema gravedad para un familiar que los espera de vuelta. Bien, en todo caso, serán cuestiones que atañen a la culpabilidad. Difícilmente puede ingresar en el ámbito de la juridicidad, es decir, no va a alcanzar para decir que se está salvaguardando un bien jurídico de mayor valor, porque no va a comparar la gravedad de una amenaza grave e inminente con la posibilidad de una intervención quirúrgica. Es decir, si así fuese, si la perspectiva individual fuese lo que permitiera graduar, ponderar la cercanía y peligro y qué bien jurídico se puede afectar o no, y bueno, estaríamos ahí con un cuchillo en la mano persiguiendo personas para sacarles un riñón y ponérselas a la persona que nosotros queremos. Y no es así. Tenemos que respetar algunos límites. Bien. El aporte del cómplice secundario, dado su carácter esencial, puede ser prestado antes, durante o después. Y volviendo al tema de el chofer, por ejemplo, el transportador. En el transportador tenemos un elemento clave para la fuga. Es decir, que difícilmente podríamos decir que el aporte de ese chofer no sea esencial en la ejecución del plan conforme al diseño del mismo por parte del autor. De modo que tanto la participación secundaria, el aporte causal, el grado de aporte o de colaboración, la incidencia que tuvo en la producción del resultado, son cuestiones de hecho. No se puede, si no se analiza el caso concreto y sobre la base de la información objetiva y obviamente teniendo en consideración el plan del autor, afirmar ex ante que un comportamiento no es esencial o no para la empresa delictiva. Así que, bueno, sí, ese análisis necesariamente requiere de un soporte de hecho que es propiamente lo que ocurre en un proceso penal, ¿no? Es decir, el proceso penal no es más que la reconstrucción de un hecho, un suceso histórico, y que a partir de distintas fuentes documentales, testimoniales y periciales se trata de reconstruir. Y esa información es la que también tiene que servir de base para poder penetrar en las psiquis de los involucrados y ver cuáles son las finalidades de sus comportamientos. No siempre aparecen claras, pero sí los datos objetivos y externos son muchas veces son reveladores. Y eso es lo que la confrontación de esos puntos de vista en los procesos, en los litigios adversariales, llevando la hipótesis del hecho, un fiscal y la contraparte, señalando sus puntos de vista divergentes o antagónicos, diametralmente opuestos. Eso es el proceso penal, y una vez que se reconstruyen esos hechos, una vez que nosotros tenemos claramente identificada cuáles son los comportamientos humanos que hay que valorar
y que dotarlos de significado jurídico, es ahí cuando vienen todas las herramientas. La clave, la esencia de nuestra herramienta de trabajo es primero tener plena certeza de los hechos. Algo que hoy tampoco parece ser uno de los principios dominantes. Primero porque se construyen muchos hechos, y luego porque no se ofrecen tampoco con claridad las pruebas que sustentan las afirmaciones. Si a ello le sumamos también que la palabra está bastante devaluada, si los procesos se guían fundamentalmente por la prueba testimonial, pero lamentablemente la palabra hoy no es la palabra empeñada de la que se solía escuchar antes, es decir, es muy difícil poder reconstruir, es una tarea muy compleja, no es tan fácil para ningún investigador, para ningún operador del sistema, reconstruir los hechos tal como son y dotarlos de significado jurídico, por más que parezca a la luz de la sociedad y de todos, parezca muy claro y muy evidente todo. No lo es. A veces no lo es. Bueno, ¿se puede instigar mediante omisión? Y existe un acuerdo prácticamente mayoritario en que no. Sí se puede participar activamente, instigar activamente para una omisión, sí, se puede persuadir o disuadir a alguien de que incumpla los deberes de asistencia familiar o que no cumpla con el deber que tiene emergente de su función en los casos de cumplimiento del deber. Así que sí, se puede instigar a un comportamiento omisivo, no se acepta y parece muy difícil que se pueda instigar a través de una omisión. Bueno, se ha movido un poquito. Bueno, llevo una horita, creo que es el tiempo suficiente, como decimos siempre, de capacidad de concentración, más en estos temas. Así que si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta, vamos, y si no, no sé qué tenemos hoy. No sé, no juega nadie hoy, no juega Argentina, así que no hay problema. Ayer era el problema, que estaban todos con ganas de ver a Argentina. ¿Cuál era su mail? Mi mail es demarco, todo junto, en minúscula, y para ser original me puse de seguido penalista. Demarco penalista @yahoo.com.ar. Es tan viejo que tiene Comar y no tengo Gmail, o por lo menos ahora me parece que voy a tener que tener uno para este teléfono. Pero mientras tanto seguiré siendo Demarco penalista. Y métanle a las consultas, que está bueno. Cuando veo alguna preguntita me gusta, me dan ganas de contestar. Bueno, no veo nada más, chicos, así que me despido. Hasta la semana que viene. Que tengan buena tarde-noche. Un placer estar con ustedes. Bye. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao, gracias. Gracias, profe.